Bienvenidos a una nueva clase de hidráulica. Hoy día vamos a estudiar en más detalle el golpe de ariete. El golpe de ariete en el contexto del flujo impermanente. Hasta este punto en el curso hemos trabajado siempre considerando que las variables del flujo no cambian en el tiempo, régimen permanente. Hoy día vamos a ver en particular el caso de las sub y sobrepresiones que genera el golpe de ariete, que se origina por una interrupción abrupta del flujo. Otros problemas relacionados con flujo impermanente son el tiempo de vaciado de un estanque con dimensiones finitas. Hasta ahora todos nuestros estanques, los que habitualmente ponemos al inicio del trazado hidráulico, consideran una carga constante, vale decir, no se vacían. Esto puede ser irreal en un sinnúmero de situaciones donde los estanques efectivamente van perdiendo carga y entonces el caudal que sale a través del sistema hidráulico va disminuyendo en el tiempo. Para poder calcularlo correctamente, esa variación temporal necesita ser modelada con ecuaciones que son más complejas. También el tiempo de establecimiento de una corriente. Si ustedes se imaginan una condición inicial del mismo estanque con un sistema de tuberías hacia abajo y todas las válvulas cerradas, cuando se abren, esta agua tiene una cierta inercia que demora un tiempo en equilibrar todas las fuerzas para que la velocidad de circulación sea constante. Ese pequeño tiempo, un transiente hidráulico, es un flujo impermanente. También, por ejemplo, podemos tener oscilaciones entre dos o más depósitos interconectados que deben modelarse con las ecuaciones del flujo impermanente. Dos casos vamos a considerar como base para analizar el golpe de ariete. Los vemos acá en pantalla. A la izquierda tenemos el caso de una fuente de agua, puede ser un lago, puede ser un pozo, que está conectado a una succión con una bomba que impulsa el agua hacia arriba. Imagínense que la bomba está impulsando agua en forma permanente, un caudal constante, a gran velocidad, y abruptamente entonces nosotros la apagamos, detenemos la bomba, y entonces el agua que estaba circulando hacia arriba por la tubería tiene una inercia, una tendencia a seguir hacia arriba, generando entonces un vacío en la zona cercana a la válvula. En ese lugar se va a producir una subpresión y esa onda de presión va a empezar a viajar, a propagarse a lo largo de la tubería, generando lo que denominamos golpe de ariete, una onda de presión que se propaga a lo largo del sistema. En el lado derecho, ustedes ven acá lo que podría ser un estanque o un embalse con una tubería forzada que a la salida tiene una válvula. Típicamente esa válvula, por ejemplo, es la que interrumpe el flujo cuando llegamos a la casa de máquinas donde están las turbinas. Por ejemplo, simplemente para hacer reparaciones. Si es que está funcionando este sistema nuevamente con caudal constante hacia la turbina y abruptamente cerramos la válvula, entonces se va a producir ahí una especie de estampida, ¿cierto? La inercia del agua que venía circulando va a presionar a las partículas que quedaron al lado de la válvula ya cerrada, y esto va a generar una pequeña compresión del agua, que hasta ahora, ojo, habíamos considerado como un fluido incompresible. Pues bien, en el golpe de ariete la compresibilidad del agua empieza a aparecer y juega un rol importante. Se genera entonces una onda de presión hacia atrás que empieza a propagarse a lo largo del sistema con enormes sobrepresiones. Cuando llega al estanque, esta onda se refleja, se invierte y vuelve a la válvula, se invierte como una subpresión. ¿Cuáles son los efectos concretos que esto puede tener sobre nuestro sistema de tuberías? Lo vemos en las imágenes de abajo. Acá, en la figura inferior izquierda, la causa de una subpresión. A la derecha, la ruptura del tubo causada por una sobrepresión. Nosotros vamos a modelar, para entender teóricamente el fenómeno, un problema como el ilustrado en esta figura.
tenemos un estanque de cabecera con una carga constante H, una tubería horizontal y una válvula al final. La tubería tiene longitud L, diámetro D, la carga del estanque es H. Hablamos, ¿cierto?, de una carga estática que nos viene a entregar también la línea máxima de presión. Pueden imaginarse la horizontal allá arriba. Si esto estuviera funcionando, tendríamos acá una pérdida singular que provocaría una caída en H y luego alguna pendiente, ¿cierto?, de la línea de energía y de la línea piezométrica hacia la válvula. Si es que estuviera abierta, esto estaría a presión atmosférica probablemente, y entonces acá tendríamos una caída de presión y un aumento de la velocidad. La onda de presión se propaga de acuerdo a la ley de Korteweg. Como ven, una ley del siglo XIX, donde A es la celeridad de la onda, A sub 0 es la velocidad del agua, del agua o de una onda en el agua, que corresponde a 1440 metros por segundo. D es el diámetro de la tubería, K es el módulo elástico del material de la tubería, E minúscula el espesor del tubo y E mayúscula el módulo de Young de la tubería. Vale decir, aquí vienen a jugar un papel en la velocidad de propagación de la onda, por supuesto, el tamaño y el espesor del tubo, pero también la elasticidad y la rigidez. No es poco habitual que las velocidades de propagación sean enormes. Hablamos del orden de 800 metros por segundo y hasta 1200 metros por segundo en condiciones reales. Y entonces el agua se va a movilizar ahora, en el caso impermanente, obedeciendo a las ecuaciones de Euler. Si es que nosotros hacemos alguna manipulación matemática que pueden revisar en el apunte de apoyo a estas clases, obtenemos el modelo dinámico elástico. El modelo dinámico elástico nos da cuenta de la variación de la velocidad en el tiempo como función de la variación de la carga, la presión dinámica más la presión estática, a lo largo del sistema de tuberías, más el efecto de la fricción. Combinando las dos ecuaciones de continuidad de la masa y del momentum, podemos obtener esa ecuación diferencial parcial de segundo orden que vemos acá abajo a la derecha y que admite algunas soluciones, por ejemplo, aplicando métodos analíticos como el método de las características. Eso fue lo que hicieron Allievi y Michaud también a finales del siglo XIX, distinguiendo entonces cierres rápidos y cierres lentos de la válvula. Es decir, aquí va a jugar un papel importante la velocidad con la que seamos capaces de interrumpir el flujo. Esta velocidad adquiere sentido solo si la comparamos con el periodo de la onda, es decir, el tiempo que demora la onda de presión en recorrer 2 veces el sistema de tuberías. T entonces vamos a llamar al tiempo de cierre y lo vamos a comparar con 2 veces la longitud del sistema dividido por la velocidad de propagación de la onda. Vamos a decir que nuestro cierre es rápido cuando logramos cerrar la válvula antes de que la onda alcance a ir y volver. Vamos a decir que el cierre es lento cuando la onda alcanza a ir y volver y nosotros todavía estamos cerrando la válvula. Para el primer caso, la solución analítica aplicando el método de las características se conoce como fórmula de Allievi o también como golpe de Joukowski y nos da cuenta de la sobrepresión por sobre la hidrostática cuando consideramos válvula cerrada, es decir, por encima de la línea máxima de energía tenemos una presión igual a la celeridad de la onda por la velocidad del escurrimiento en condiciones estacionarias dividido por la aceleración de gravedad. Esa es la ecuación que aparece acá. Mientras que cuando el cierre es lento, tenemos la fórmula de Michaud, que nos da cuenta de una sobrepresión igual a 2 veces la longitud del trazado por la velocidad en condición estacionaria, dividido por la aceleración de gravedad y por el tiempo de cierre. Indudablemente, la sobrepresión pueden observar que es mucho menor cuando el cierre es lento.
Vemos la solución a las ecuaciones de Euler por diversos métodos numéricos y también el de las características. Arriba, el comportamiento de la altura piezométrica sobre la tubería y abajo el del caudal. El caso corresponde a la tubería sin fricción en un cierre instantáneo. El pulso se mantiene constante. El problema que vamos a abordar para seguir analizando en un poco más de detalle los factores que influyen en la práctica, en la magnitud del golpe de ariete, es el que está ilustrado en esta figura. Corresponde a una pequeña central hidroeléctrica donde esquemáticamente vemos acá la bocatoma o captación de agua en el río a través de un vertedero lateral. Este vertedero lateral normalmente conduce el agua primero hacia un desarenador y luego hacia una cámara de carga, que es lo que normalmente modelamos como un estanque. Ese estanque tiene una salida de agua a través de una tubería forzada que recorre una menor longitud y con un menor roce la topografía del terreno en paralelo al río hacia la casa de máquinas. Es lo que llamamos penstock. Antes de la casa de máquina vamos a siempre tener que disponer una válvula de entrada que nos va a permitir interrumpir el paso y entonces el golpe de ariete se produciría en toda la tubería forzada. Luego distinguimos acá también, después de la casa de máquinas, la restitución del agua nuevamente al río. Los factores que van a influir en el golpe de ariete en la práctica son tres: la fricción de las tuberías, los cálculos que se hacen para el golpe directo con las fórmulas de Aliyev, Michaud o también Joukowski consideran la sobrepresión máxima que se produce en un punto al lado de la válvula, es decir, todavía la fricción no ha permitido disipar un poco el golpe de ariete. Es una condición muy conservadora que hoy en día corresponde solo a una primera aproximación. Sin embargo, el problema debe ser optimizado, para lo cual hay que considerar la fricción de las tuberías y en ese sentido el estado de la práctica es todavía utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach, vale decir, considerando que la fricción no cambia con la aceleración del flujo. Sin embargo, sabemos desde la física que esto no es real y por lo tanto ya existen algunos papers de años recientes donde se proponen formulaciones modificadas de la ecuación de Darcy-Weisbach u otras equivalentes para considerar la aceleración del agua en el caso impermanente. Un segundo factor que va a ser relevante tiene que ver con el tiempo de cierre de las válvulas. La ley de cierre normalmente se considera una ley lineal o una ley potencial, exponencial, que va decayendo en el tiempo el caudal en la medida que se va cerrando la tubería. Sin embargo, debe tenerse presente que en la práctica las válvulas no admiten un tiempo de cierre demasiado largo. Va a ser lento o rápido, ya dijimos, en relación a el tiempo de viaje de la onda para recorrer el sistema de tuberías. Sin embargo, deben tener presente que el cierre tiene que durar pocos segundos para lograr realmente bloquear el flujo en las condiciones de la práctica en que tenemos grandes columnas de agua, una enorme presión actuando sobre la válvula. Es decir, si por ejemplo nos imaginamos una válvula de paleta cerrándose lentamente, es fácil pensar, cierto, entender que la misma presión del flujo va a trancar en algún minuto el dispositivo. Por lo tanto, se usan aquí accionadores oleohidráulicos con una descarga eléctrica importante que permiten cerrar de manera prácticamente instantánea el paso del agua. Un tercer y último factor dice relación más con la optimización y tiene que ver con cambiar las propiedades de la tubería a lo largo del trazado, por ejemplo poniendo materiales más resistentes, pero también cambiando los diámetros, cambiando las asperezas y los espesores. Esto incide fuertemente, como vimos en la ley de Korteweg, en los tiempos de viaje de la onda y por lo tanto se nos va a producir justo en la unión entre dos tuberías de características distintas, parte una onda reflejada y por otro lado una velocidad de la onda que va a seguir viajando a una velocidad distinta a la que venía. Son dos ondas de presión entonces que se generan y que empiezan a viajar por el sistema y que eventualmente se van a sobreponer o contraponer
Eventualmente también podemos tener resonancias y una sobreamplificación del golpe de ariete, por lo tanto es un problema que hay que analizar con mayor detalle. La solución a las ecuaciones de Euler nos muestra el comportamiento de la presión y el caudal sobre la tubería en el caso en que la tubería tiene fricción. Acá vemos algunas leyes de cierre para el caso de una tubería de 2000 metros de longitud. Si calculamos el tiempo crítico correspondiente a una celeridad de la onda de 1119.6 metros por segundo, nos da 3,57 segundos. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un cierre rápido de 3 segundos, en que el caudal decae desde 0,6 a 0, un cierre lento en 6 segundos y un cierre lento en 9 segundos. La solución a las ecuaciones de Euler nos muestra el comportamiento de la presión sobre la tubería. La tubería se estresa completa permanentemente, pero con esfuerzos menores que en el caso del cierre rápido. Acá vemos la evolución en el tiempo de la carga hidráulica. En el panel de arriba vemos el caso de un cierre instantáneo en que el flujo se interrumpe de 60 a 0 y entonces el decaimiento de la presión máxima en el tiempo se debe a la fricción. En el caso de los cierres rápidos de 3 segundos, vemos que la forma de la curva es similar a la del cierre lento, sin embargo la sobrepresión máxima en el caso del cierre rápido es algo mayor que en el caso del cierre lento. Además vemos que el pulso empieza a disiparse y toda la tubería se esfuerza durante todo el tiempo en el que está sometida al golpe de ariete. Si analizamos comparativamente la carga máxima para distintos tiempos de cierre a lo largo de la tubería, vemos acá en el eje X el largo de la tubería de los 2000 metros y acá la carga hidráulica. Noten que la presión estática, en el fondo la línea de energía máxima, vendría dado por los 300 metros de columna de agua y que con las distintas leyes de cierre esto empieza a aumentar para una sobrepresión máxima, que es la calculada con el golpe de Joukowski, de 730 metros columna de agua. Con el cierre instantáneo vemos que a lo largo de toda la tubería se produce más o menos esa misma sobrepresión. Sin embargo, con el cierre lento vemos cómo a lo largo de la tubería esta sobrepresión máxima va disminuyendo, lo que nos muestra claramente la conveniencia de reforzar solo una parte del trazado que va a estar sometida a mayores esfuerzos y la conveniencia obviamente de lograr cierres ojalá lo más lentos posibles. Esta tubería sin roce cambia de diámetro en la mitad de su longitud, reflejando parte del golpe de ariete, amplificando y anulando la onda de presión. Acá vemos la solución a un caso real, donde en el caso C2 la sobrepresión es un 14% menor que en el caso sin cambiar de diámetros. Una forma de evitar el golpe de ariete es construyendo una chimenea de equilibrio. En la fotografía superior vemos la chimenea de equilibrio de Colbún. Esto tiene alrededor de 25 metros de diámetro, está revestida en hormigón y por supuesto está en un pique de roca. Esta es una chimenea de equilibrio que se aprecia al fondo acá en el Valle del Cachapoal y que es una chimenea que está soportada por vientos. Esta es una imagen de la misma chimenea de equilibrio desde otra perspectiva. La forma como funciona una chimenea de equilibrio es bastante simple. Si ustedes se imaginan ahora como modelo el sistema compuesto por un embalse, una galería de carga, una chimenea de equilibrio, la conducción y la válvula a la salida, si nosotros pusiéramos algunos piezómetros, un piezómetro 1 cerca del embalse, un piezómetro 2 a los pies de la chimenea de equilibrio y un piezómetro 3 aguas arriba directamente de la válvula, y la válvula se cerrara, entonces veríamos una evolución de la presión como la que se indica en este gráfico. A los pies de la válvula con mucho ruido y alta magnitud, P3, P2 similar a los pies de la chimenea de equilibrio, sin embargo totalmente aliviado de sobre y subpresiones
el caso de la galería de carga y hasta los pies del embalse. La chimenea de equilibrio se calcula como un movimiento armónico no amortiguado. Ponemos el eje de referencia en la superficie libre de la chimenea de equilibrio y entonces la amplitud de este movimiento, es decir, la distancia a la cual subirá el agua, es una función del caudal en condición estacionaria, del área de la chimenea, del área de la galería y del tiempo. Es una función sinusoidal. Por otro lado, la altura máxima que alcanzará es función del caudal estacionario, el área de la chimenea y de la galería, así como de la longitud. Hay que tener siempre presente que se cumpla la condición de estabilidad de toma para evitar separación de fases, en que el área de la chimenea mayor o igual al área de la galería por el diámetro de la galería dividido por el coeficiente de fricción y por la carga estática. Con estas simples fórmulas, entonces, conocidas de la dinámica, podemos calcular la altura requerida para la chimenea de equilibrio de manera de disipar el golpe de ariete y así aliviar completamente la galería de carga de sobre y subpresiones.